Muy buenos días, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarles. Vamos a comenzar a platicar nuestro tema de hoy, que son la responsabilidad penal por delitos fiscales. Y pues bueno, muchos dirán, pues eso es para abogados, ¿no? Pues no, fíjense que no, esto es también para los contadores y en general para cualquier contribuyente. Todos los que tengamos algo que ver con el fisco federal, tenemos que estar al pendiente de no cometer un delito de carácter fiscal. ¿Por qué? Recordaremos que en el año de 2020 hubo la famosa reforma penal fiscal. ¿Esta reforma penal fiscal en qué consistió? Consistió en agravar todas las penas que el Código Fiscal de la Federación mantenía para los fines de lo que eran los delitos de carácter fiscal. Desde algo tan sencillo como darle efectos fiscales a una factura que era no deducible, hasta efectos tan fuertes como el ser acusado de vender facturas con operaciones inexistentes. De tal manera de que en ese año de 2020 se reforman el Código Fiscal de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal de Extinción de Dominio, la Ley contra la Delincuencia Organizada, que son los que van a ser el marco regulatorio principal de los delitos fiscales. De tal manera de que ahora, cuando alguien es acusado de un delito fiscal, estos que vamos a ser los presuntos delincuentes fiscales, no tenemos derecho a lo que sería salir de la cárcel, es decir, vamos a estar en la cárcel de manera preventiva oficiosa. ¿Qué significa eso de manera preventiva oficiosa? Significa que no podemos salir bajo fianza, no podemos llegar a acuerdos reparatorios y por lo tanto tenemos que seguir todo el proceso dentro de lo que es la cárcel hasta saber si se demuestra que somos culpables o no del delito o de la comisión del delito de defraudación fiscal. Y pues bueno, entonces vamos a comenzar a platicar el día de hoy todo eso. Vamos a ver qué tipifica el Código Fiscal de la Federación, qué tratamiento le da el Código Penal, qué tratamiento le da el Código Federal de Procedimientos Penales, entre otras situaciones, a los distintos delitos que vienen contemplados dentro de lo que es el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal. Y pues bueno, comencemos a platicar. Primero, vamos a hablar un poquito, a ver, ¿qué es la responsabilidad penal en materia fiscal? Una responsabilidad, empezando por la palabra responsabilidad, se define como el asumir las consecuencias de tus actos. Entonces, para esto, hablar de este tipo de situaciones es muy amplio, toda vez de que bajo esta temática tenemos que tener un conocimiento jurídico bastante firme, en el cual ustedes puedan sin ningún problema ir llevando en este procedimiento lo que se refiere a poder aplicar todo este tipo de situaciones. Entonces, con ello, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? ¿Cómo opera la teoría del delito? Para esto, ¿cómo podemos definir nosotros como tal a un delito y obviamente qué es lo que nosotros vamos a llevar para estos fines? Pues bueno, el artículo 7 del Código Penal Federal define el delito como el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Ese es el delito, es decir, acto u omisión que sancionan las leyes penales. Entonces, básicamente estamos hablando que la ciencia del derecho penal como tal es la que se encarga de estar analizando todo lo que se refiere a los elementos, características y tipificar lo que nosotros conocemos como un delito. Para esto exactamente, nosotros vamos a tener básicamente varias características que vamos a tener que llevar. Entonces, en este sentido, del artículo 2 al artículo 11 del Código Penal Federal, vamos a encontrar los elementos generales del delito. Para esto, vamos a tener una teoría que le llamamos la teoría del delito. En este caso, esta teoría del delito es básicamente todo lo que son los ordenamientos que agrupan de forma ordenada, categórica, conceptos sobre la imputación de responsabilidades que deriven de un delito de carácter fiscal. Entonces, para esto exactamente, la palabra delito como tal deriva del vocablo delictum, que es del verbo delinquer. Esta situación del verbo delinquer o delinquere, si es que así lo quieres ver, como tal, se refiere a una connotación peyorativa que significa
abandonar el buen camino. Eso significa la palabra delinquere, abandonar el buen camino. Entonces, para esto, hay un autor bastante importante en materia de derecho penal, llamado Ignacio Villalobos, donde él define el delito como un acto humano típicamente antijurídico y culpable. Así lo delimita el maestro Ignacio Villalobos, en donde básicamente cuando hablamos de esta situación es donde se va a tomar esta situación. Pero aquí podemos ver varios aspectos que van a estar alrededor de esta definición, ya que como tal tenemos algunos elementos importantes que vamos a tener que ir observando dentro de este aspecto. Entonces, ¿qué podemos definir bajo esta premisa como delito fiscal? Partiendo de la base de que como tal delito es el acto de omisión que sancionan las leyes penales, entonces el delito fiscal lo podemos definir como tal, como el acto o omisión que sancionan las leyes fiscales con una consecuencia penal. Eso es lo que podríamos nosotros definir como delito de carácter fiscal. Pero esta definición es una definición a la que podemos llegar bajo el conocimiento de lo que define el Código Penal. ¿Por qué? Porque resulta que como tal dentro de la litis no existe una definición de delito fiscal. Simplemente el delito fiscal es una tipificación, una clasificación del tipo de delito, porque al final del día delito es delito y cae en la definición del artículo 7 del Código Penal Federal. Entonces, dentro de esto, ¿cuáles son para nosotros los elementos que tenemos dentro de lo que es esta situación de la comisión de un delito? Pues bueno, en este caso nosotros tenemos la situación en donde ustedes van a ir viendo aspectos importantes que se van a ir dando para poder llevar dentro de este punto. ¿Por qué? Porque todos los delitos invariablemente tienen toda una teoría que nos habla de los elementos del delito. Estos elementos del delito son distintos, son varios y se van a dar dependiendo de la situación. Entonces, para ello es importante tomar en cuenta, primero, que para que se puedan armar los elementos del delito, nosotros vamos a tener, como tal, primero, la tipificación de quién es el responsable de la comisión de un delito. Para esto es muy importante, a ver, el responsable de la comisión de un delito es básicamente, o se entiende básicamente como el autor de una conducta antijurídica, así contemplada por nuestros ordenamientos federales de carácter penal. En este caso, cuando hablamos de estos ordenamientos federales de carácter penal, en donde nos habla de esta situación de los responsables de la comisión de un delito, aquí vamos a ver que como tal el Código Penal Federal nos marca dentro de lo que es su capítulo de la responsabilidad penal del título primero del Código Penal Federal, que corre del artículo 7 al artículo 23 del Código Penal Federal. Aquí vamos a encontrar distintos tipos de delito con distintos tipos de responsables, pero de manera genérica podríamos decir que son sujetos de la comisión de un delito el sujeto pasivo y el sujeto activo. Y ojo aquí, es importante no confundir este concepto de sujeto activo y sujeto pasivo del delito, ya que el concepto funciona exactamente al revés que el concepto que nosotros como contadores conocemos en materia fiscal. Nosotros en materia fiscal conocemos también este concepto de sujeto activo y sujeto pasivo de una carga fiscal. Sin embargo, reitero, aquí en materia penal funciona al revés. Sujeto pasivo es quien realiza la conducta típica, es decir, el que comete un delito, aquella conducta que está tipificada como antijurídica, es decir, que va en contra de la buena conducta. Y sujeto activo es aquella persona sobre la que recae la acción ilícita a quien afectan las consecuencias de dicha conducta tipificada como delito. Entonces, en pocas palabras, sujeto pasivo es el delincuente o el ratero, vamos a decirlo así. Sujeto activo, la víctima. Entonces, partiendo de esta base, exactamente es como nosotros vamos a tener el efecto de quiénes son los responsables de la comisión de un delito de carácter fiscal. Entonces, en este caso, nosotros vamos a encontrar
que existen diversas situaciones que ustedes van a tener, ya así viendo, dependiendo del tipo de delito. Ya que de acuerdo con el artículo 7 del Código Penal Federal, para determinar al responsable de un delito, podríamos encontrarlo de diversas maneras, ya que los delitos se clasifican en tres. Se clasifican en delitos instantáneos, que son aquellos que se consuma de manera inmediata el resultado del delito. Es decir, en una sola acción se reúnen y se realizan todos los elementos de la descripción de un delito penal. Tenemos delitos permanentes o continuos, los cuales como tal es cuando un delito se consuma en un lapso de tiempo. Es decir, que no se consuma de un solo golpe o de un solo momento, sino que se va consumiendo poco a poco se va llevando la comisión del delito o el mismo delito se lleva consumado por mucho tiempo. Y 3, el delito continuado, que es aquel que como tal tiene un propósito, que es delinquir bajo conductas y unidad en los cuales el sujeto pasivo, como tal, se viola el mismo precepto legal en diversas ocasiones. Es decir, ya robé una vez, pero como ya robé una vez, con ese dinero que robé una vez, agarré y fui y compré droga y seguí y vendí droga ahora. Entonces es un delito continuado. Es decir, deriva como tal de un delito en el cual ya se consumó uno previo y hay uno siguiente derivado de este. Es lo que le llamamos el delito continuado. Entonces, dependiendo de esto, es donde ustedes van a encontrar precisamente esta situación de los delitos. Ahora, sin embargo, también se considera que es delincuente aquella persona que como tal comete la omisión. Es decir, en este caso, la acción o la omisión cometida de manera dolosa o culposa también te da responsabilidad de carácter penal. ¿Y a esto a qué nos referimos? Pues bueno, en este caso, la acción culposa que se da de una manera dolosa, básicamente se entiende como tal, que es cuando la persona quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. Es decir, yo sé que es un delito, lo tengo definido y sé claramente que es un delito, y aún así lo hago. Ejemplo, en materia fiscal, los que compramos facturas. Sabemos perfectamente que comprar facturas es un delito fiscal. Sin embargo, si tú a sabiendas de que comprar una factura es un delito fiscal, aún así lo haces, pues bueno, ni modo. Estás hablando de que estás haciendo o estás llevando una acción que está tipificada como delito y lo estás llevando de manera dolosa. ¿Por qué? Porque lo estás cometiendo con conocimiento de causa. ¿Y qué es o cuándo se entiende que es culposo? Pues bueno, culposo como tal es cuando como tal, sin darte cuenta, cometes un delito. Y aquí recuerden una máxima del derecho penal. El desconocimiento de la norma o de la ley no te exime de tus responsabilidades. Es decir, el hecho de que yo no conozca que algo está clasificado como delito no significa que no voy a tener responsabilidades o consecuencias por el delito. Por ejemplo, comerse las uñas es un delito. No es cierto, no es un delito. Entonces, en este caso, estamos hablando como tal que se da dentro de este aspecto la situación en donde nosotros vamos viendo que culposo es cuando no te das cuenta y lo cometiste. Y puede ser que es porque de plano no te diste cuenta o porque fuiste engañado por un tercero para caer dentro de la comisión del delito. Ejemplo, yo voy, le compro a Pepe algo y le digo a Pepe, oye, ¿das factura? Sí, doy factura. No seas mala gente, ¿me haces mi factura, por favor? Pero ¿qué crees? Que no te puedo poner, Carlos, que te di servicios de telecomunicaciones, pero sí te puedo poner que te vendí libros. Bueno, pues para fines de mi deducción me sirve. Claro, sale, échamelo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso será un delito? O sea, ¿sería delito que
Pepe, en lugar de facturarme servicios de telecomunicaciones, ¿me facture libros? Claro que sí, porque técnicamente no sabemos si Pepe tiene la infraestructura, la capacidad técnica, los activos e inclusive el personal para poder facturar libros. Y entonces podríamos caer en que la factura por la operación de libros es inexistente. El SAT me podría decir, bueno, Carlos, dime qué libro compraste. Ni modo que le conteste, compré el libro vaquero y compré el libro sensacional de traileros, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Que por cierto están re buenos los chismes en esos libros, ¿eh? Entonces, en este caso exactamente, pues vamos a tener la situación que está bajo la premisa de que entonces se da este supuesto que vamos a ir viendo para los fines de poder llevar en todo el procedimiento lo que es exactamente esta situación. Entonces, culposo es cuando lo cometes sin darte cuenta o cuando lo cometes accidentalmente. Un ejemplo de esto que a lo mejor está despegado de la materia fiscal, pero que te sirve para entenderlo. Vas circulando por cualquier avenida sobre tu auto y de repente sale corriendo alguien a media calle de manera intempestiva y tú ya no te alcanzas a parar porque está de manera intempestiva y lo atropellas y se muere. Pues bueno, eso se califica como delito de homicidio culposo. ¿Por qué? Porque tú no lo cometiste, o sea, no tuviste la intención de cometerlo, pero lo cometiste. Fue un accidente, pero lo cometiste. Entonces, eso le da una categoría diferente al delito. Y bueno, quiero dar la bienvenida a nuestros amigos del Facebook Live. Hoy estamos hablando de la responsabilidad penal por la comisión de delitos de carácter fiscal. Y pues bueno, decíamos, o hablábamos hace rato, de qué es lo que se define como un delito. Vamos a recordar, delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Eso es un delito. Entonces, para esto decíamos que los responsables de la comisión de un delito siempre van a ser los conocidos como sujetos pasivos de lo que es precisamente la comisión del delito. Y aquí, recuerden, sujeto pasivo es la persona que realiza la conducta tipificada por las leyes como un delito, mientras que el sujeto activo es la víctima, es decir, el afectado por la acción delictiva. Por ejemplo, si a mí me asaltas y me robas mi celular, es decir, hace rato cuando llegaba yo a Cadif y Pepe me dijo, ¿celulares y carteras? No me interesan. Dije, bueno, está bien. Ya saben que Pepe viene pues, de por allá de Iztapalapa y pues ya así es esto. Entonces, en este sentido viene esta situación que vamos a encontrar para estos aspectos. Entonces, es ahí donde vemos la situación que se va a dar. Entonces, yo como afectado soy el sujeto pasivo. Entonces, para esto, decíamos claramente que el artículo 7 del Código Penal Federal define como tal a lo que es los delitos, o los clasifica los delitos en dos tipos. Los clasifica en los delitos, bueno, probablemente los clasifica en tres tipos: los instantáneos, los permanentes y los continuados. Esta clasificación de instantáneos, permanentes y continuados van a depender del momento en el cual se celebra o se lleva a cabo el delito. Y por ello es importante tomar en cuenta esta situación, que es lo que nosotros vamos a tener. Entonces, para esto vamos a ir viendo qué es lo que se va a tener. Pero sin embargo, ¿hasta dónde tiene alcance la acción penal? Pues bueno, es importante saber hasta dónde tiene alcance la acción penal de un delito, porque dependiendo de ello es donde nosotros vamos a ir observando que se dan algunas acciones importantes que tú vas a tener que ir cuidando. ¿Por qué? Porque ahí podrás observar o podremos ver que tendríamos alguna serie de situaciones que ustedes van a poder ir viendo y que se van a dar para poder tener dentro de lo que ustedes van a poder ver y que van a ir viendo como parte de lo que ustedes van a encontrar. Entonces aquí es importante que nosotros tengamos para esta situación lo que va a estar reconocido como el efecto de lo que ustedes van a tener que ir dando e ir estableciendo para estos fines dentro de lo que ustedes van a poder ver. Entonces aquí vamos a estar viendo, en este caso, y cómo es que nosotros lo vamos a tener. Entonces aquí
Es por ello que ustedes van a tener algunos aspectos interesantes que van a tener que cuidar para evitarlo. Entonces decíamos, los delitos, independientemente de que sean inmediatos, que sean permanentes o que sean continuados, van a ser de dos tipos, culposos y dolosos. Se entiende que es doloso cuando el delito como tal se comete con todo el conocimiento que tiene o que nos da la situación de saber la existencia del delito. Es decir, yo sé que lo que estoy haciendo está tipificado por la ley como un delito y aún así lo hago. Ejemplo, comprar facturas. Yo sé que comprar una factura es un delito y aún así lo estoy haciendo. Entonces se entiende que tu delito es doloso. Ahora, delito culposo. Cuando nosotros lo cometemos sin que necesariamente sepamos que era un delito o pasa de manera accidental. Yo ponía de ejemplo el ir circulando por una avenida con tu vehículo y sale una persona corriendo y ya no te puedes detener por la cercanía. Lo atropellas y se muere. Entonces ahí se entiende que llevaste a cabo lo que es el delito como tal de homicidio de carácter culposo. ¿Por qué? Porque obviamente tú no sabías que se podía llevar, que no pudiste reaccionar y pues obviamente al estar bajo esta premisa, pues tú lo que pasó fue donde podríamos tener en esta situación. Ahora, sin embargo también se puede hablar que hay delitos por tentativa. ¿Cuál es el delito por tentativa? Pues bueno, el delito por tentativa punible o imposición de pena básicamente se refiere como tal a cuando tú llevas a cabo como tal el hecho de que no consumaste el delito, sin embargo intentaste cometerlo. Es decir, ejerciste la acción, pero no pudiste lograr tu cometido. Entonces, en este caso, básicamente, el artículo 12 del Código Penal Federal nos dice exactamente eso. Es decir, que tú sí exteriorizas tu acción para poder cometer el acto, pero el resultado como tal es que no se consuma por alguna causa ajena o por cualquier situación no se logra consumar. Entonces, en ese caso, vamos a tener como tal, dentro de esta situación, que es el delito por tentativa. Y también decíamos entonces que existe la acción y la omisión. Acción es hacerlo y omisión es omitir el detener un delito. Es decir, yo estoy viendo que Pepe está robando la cartera a Jonathan y lo estoy viendo, pero no le digo nada. ¿Sabes qué? Para mí dije, pues ni modo, pues ya se la robó, pues ya se fregó Jonathan, ya ni modo. A mí no me pasó nada, lo siento. Entonces, yo teniendo la capacidad de poder detener un delito y no lo hago, entonces me vuelvo cómplice del delito por omisión. Entonces, vean lo importante. ¿Y esto por qué? Traslademos esto a materia fiscal. Tú como contador externo, si estás viendo que tu cliente, a la hora de que le estás haciendo la contabilidad, te está llegando una factura, checas a ese proveedor en la lista del artículo 69b como personas que realizan operaciones inexistentes y lo detectas, no le dices nada a tu cliente y aún así lo contabilizas y aún así lo haces deducible y el IVA acreditable, entonces tú como contador ya te estás volviendo responsable en la comisión del delito fiscal con tu cliente. ¿Por qué? Por omisión, ya que tú pudiste haber evitado que se diera el perjuicio del erario público, pero no lo hiciste. Entonces, puedes quedar dentro de esta situación acusado como parte de ese delito en el que ustedes van a llevar para estos fines la situación que vas a tener. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado para ir llevando dentro de todo lo que es este aspecto la situación de lo que ustedes van a ir encontrando para poder llevar y poder ir incorporando en esta situación. Por eso
es importantísimo poder encontrar o poder tener lo que nosotros vamos a llevar. Entonces, bajo esta premisa, exactamente dónde va a estar. Entonces, de acuerdo con el artículo 13 del Código Penal Federal, ¿quiénes se consideran como autores o partícipes de los delitos? Pues bueno, según este artículo se va a considerar como un autor o un partícipe de los delitos los siguientes. Primero, los que acuerden o preparen su realización. Es decir, nos ponemos de acuerdo para hacer la realización del delito. Los que por sí lo realicen, es decir, tú lo haces. Los que lo realicen conjuntamente, es decir, lo hicimos entre los dos. Por ejemplo, es muy común que veamos en las películas que unos se bajan a asaltar el banco mientras otros están en el coche con el coche prendido esperando para que en cuanto salen corriendo del banco se suben al coche y pues se van y se quieren dar a la fuga, ¿no? Pues bueno, si bien el chofer del auto no está cometiendo, entrecomillado, ningún delito porque conducir un vehículo no es delito, el hecho es que por ayudar a los delincuentes que sí realizaron la acción a huir, ya por ese simple hecho se considera que sí eres también partícipe de un delito. 4. Lo que lo lleven a cabo sirviéndose de otro. Por ejemplo, yo quiero robar un banco, pero pues obviamente no sé cómo hacerlo. Pues bueno, en este caso vamos a ir viendo que se va a estar dando la situación de lo que nosotros en lo que vamos a estar aquí checando se va a dar. Entonces, básicamente se da. Entonces, ¿y esto pasa en materia fiscal? Claro, de hecho, esto es muy normal. ¿Por qué? Por ejemplo, a ver, el delito de lavado de dinero tiene mucho que ver en materia fiscal. ¿Por qué? Supongamos que tú eres una relojería y, valga la redundancia, vendes relojes pues bastante caros. Y de repente llega un buen amigo, pues lo ves de chamarrita azul, con unos tenis Puma, un pantaloncito de mezclilla, lo ves que trae una playerita Lacoste, entonces pues, se ve decente. Y llega y te dice, a ver, enséñame este reloj, y te enseña un Nevada. Ah, sí, cómo no, a ver. No, pues ¿cuánto? A ver, me gustó, ¿cuánto cuesta? No, pues mira, señor, este reloj cuesta normalmente 100,000 pesos. Pero ahorita está de descuento y como usted me cayó bien, se lo voy a dar en 70,000 pesos, si me lo paga ahorita. Ah, perfecto. ¿Acepta de efectivo? Sí, cómo no. Saca de su bolsa un bonchezote, dale billete tras billete. Pum, 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 pum. Toma, dame el reloj. ¿Quiere factura, señor? No, así está bien, gracias. Y se va con su reloj. La pregunta es, ¿de dónde sacó Pepe el dinero? ¿Qué tal si Pepe es agricultor? De esos que venden de esa hierbita verde vaciladora. ¿O qué tal si Pepe tiene un puesto de carnitas aquí afuera del metro Miguel Ángel de Quevedo que vende mucho y le va muy bien, pero no está inscrito al RFC? ¿O qué tal si Pepe es secuestrador? Y es el resultado, ese dinero que traía el resultado de haber secuestrado a Jonathan. Entonces, este tipo de situaciones exactamente van a estar bajo la premisa de que tú, a lo mejor lo que tú estás haciendo no es como tal delito. Sin embargo, lo que hizo Pepe fue comprar el reloj para ese dinero que es resultado del delito, limpiarlo. Y luego que agarra y hace con ese reloj, va y lo revende. Va y le dice a Cristian, oye, mira, te vendo este reloj. Mira, está nuevecito, aquí está. Dame 70,000 pesos por él. Mira, normalmente vale 100, dame 70,000 pesos. Y pues Cristian dice, ay, pues qué oportunidad, va, órale, te lo compro. ¿Qué onda? ¿Cómo te pago? Hazme una transferencia bancaria a mi cuenta, ¿no? Por favor. Sí, cómo no. ¿Vas a querer factura, Cristian? Sí, ¿no? Ah, sí, cómo no, órale, te va tu factura, y te va el reloj, me transferiste. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En ese momento, Pepe, que fue quien compró el reloj, ya lavó su dinero, porque técnicamente, si ven y lo investigan por el dinero que hay en su cuenta bancaria, él va a decir, oye, ¿y de dónde salió? Sí, mira, vendí un reloj, aquí está, mira, este es el número de serie, aquí está la factura, aquí está mi comprador, me transfirió, aquí está, mira, puedes hablarle al comprador y te va a decir que efectivamente yo le vendí el reloj.
Entonces, él ya limpió su dinero. Sin embargo, a mí, Carlos, que fui el que le vendí el reloj a Pepe, por no haberme cerciorado